Sucesión, derecho sucesorio. Nos vamos a preguntar qué pasa a la muerte de una persona con sus bienes, con su patrimonio. ¿Ya? En relación con cualquier emprendimiento, fíjense que una de las fuentes no menores, la señalamos también, para iniciar un emprendimiento son los bienes que nos vienen por herencia. Debemos saber entonces qué tipo de bienes, cómo se reparte la herencia una persona difunta. ¿Ah? Nos vamos a poner primero en el primer caso, y ya lo hemos conversado, que cuando fallece una persona, a su muerte quedan determinados bienes que no pueden quedar así sin administración, que no pueden quedar a cargo de alguien, porque hay muchos bienes que, por ejemplo, pueden ser animales que tienen que ser alimentados, entonces tienen que continuarse con la actividad económica que realiza el causante, o que también se llama difunto. Entonces, ¿cómo se reparte la herencia? Primero, hay que distinguir si hay testamento, si no hay testamento, ¿no? La primera, si no hay testamento, se llama la sucesión intestada, también tiene el nombre de sucesión ab intestato, es cuando no hay testamento. En cambio, la de menor ocurrencia es cuando uno deja testamento y dice qué va a pasar con sus bienes. Vamos a ver que no existe en Chile libertad para testar. O sea, si yo hago testamento y tengo, por ejemplo, una casa, yo no puedo dejarse la casa, por muy amigo que sea del profesor de aspectos legales o de derecho romano, se lo puedo dejar a él. No. Tengo que cumplir hay limitaciones, digamos, ciertos requisitos y dejar algunos bienes para mis herederos sucesores o forzosos, que se llama. Bueno, ¿cómo se reparte la herencia cuando una persona muere sin testamento? Sin testamento, fíjense, se sigue rigurosamente los órdenes sucesorios. Ese es el gran tema. Los órdenes sucesorios. De tal forma que la ley empieza a distinguir cuando muere una persona para repartir la herencia. En primer lugar, el primer orden es que si hay cónyuge e hijos. No solamente cónyuge, sino que también conviviente civil. ¿Ah? Conviviente civil, conviviente civil, viene del acuerdo de unión civil. ¿Ah? Del acuerdo de unión civil. Que también vamos a cónyuge e hijos o conviviente civil. Si hay cónyuge e hijos, o solo cónyuge, o solo hijos, o solo convivientes, o solo hijos, en ellos se reparte la herencia. Y olvídense de los demás parientes, de la abuelita, del tío, del amigo, no. La herencia, cuando muere una persona sin dejar testamento, se reparte en el primer orden, que es la cónyuge e hijos, o conviviente civil. Insisto, voy a hablar de cónyuge, pero por favor, lo mismo para la conviviente civil. Ahora, si no hay hijos, pasamos al segundo orden sucesorio. Bueno, en el primer orden, si hay solamente hijos, se reparte entre ellos toda la herencia. Segundo orden, no hay hijos. Esa es la situación. Si no hay hijos, la ley nuevamente les da la oportunidad, fíjense lo que digo, les da la oportunidad de aceptar la herencia los cónyuges y los ascendientes. Normalmente los ascendientes son los padres. ¿Ah? Entonces vamos a jugar, por ejemplo, con su profesor. Vamos a poner el caso de su profesor que fallece. Inevitablemente es ley de la vida. Voy a fallecer y algo va a pasar con mis bienes. Va a depender si yo dejo testamento o no. Si hay cónyuges y ascendientes, todos los bienes se dividen en tres partes. Una parte se quedan los ascendientes, uno o dos, padre, madre, o ambos padres, y dos se queda la cónyuge. Entonces, fíjense, los órdenes significa que de aceptarse un orden, se excluyen inmediatamente los órdenes que pasan más abajo. Tercera situación, no hay cónyuge, no hay hijos, no hay ascendiente. La tercera entran entonces a tallar para recibir toda la herencia los hermanos. Los hermanos. No hay hermanos. Inmediatamente la ley se pone entonces, pasa al cuarto orden. Y el cuarto orden son los colaterales. ¿Qué son aquí esto de los colaterales? Ahí lo vamos. No hay ningún pariente. El profesor muere, tiene a un par de amigos, un par de amigas, y no tiene ningún pariente. Y no se le conoce ningún pariente. En ese momento se hace cargo de los bienes el Estado.
El Estado, que no pierde nunca, se queda él como propietario de los bienes. Pero fíjense que cuando se queda con el Estado pasa una figura bien especial. Hay personas que se dedican profesionalmente, que se ganan la vida, de la siguiente manera. El fisco, antes de tomar posesión o como propiedad de los bienes de los que muere el causante, sin dejar herederos, de poner un aviso en el diario oficial. Se pone un aviso en el diario oficial y se publica. Y hay que poner un aviso en otras partes también, etcétera, en que comunica que murió el profesor Rodrigo Varas y no dejó ningún pariente. Entonces, hay personas, y tienen que esperar un tiempo, por si acaso aparece un pariente, imagínense un pariente que esté en Suecia. Entonces, lo da a conocer, lo da a conocimiento público de que falleció Rodrigo Varas y que no dejó pariente, de tal forma que el Estado va a quedarse a cargo de los bienes. Y deja un intertanto para que a ver si aparece alguien. Bueno, hay personas que se dedican a ubicar parientes lejanos de cualquier grado con el causante para que ellos se hagan cargo de la herencia. ¿Cuál es el premio? Fíjense que el premio se llevan, si encuentran un pariente, el Estado les da un 30% de la herencia. Fíjense. Si por ejemplo yo dejo 100 millones y no tengo ningún pariente, se va a quedar el Estado, pero el Estado tiene que hacer notas de publicidad para dar a conocer a alguien que se presente como heredero. Y hay una persona que va a decir, no, yo lo voy a ubicar y empieza a ubicar mi árbol genealógico, encuentra variante, no sé, pues, en Inglaterra. Y lo ubica y ya, lo trae y él acepta la herencia, esa herencia él recibe el 30% y el 70% se queda para la persona pariente. Fíjense, he dicho que el cuarto orden son los colaterales. Y dentro de los colaterales se prefiere al de mejor grado. Pongamos un ejemplo. Aquí está su profesor. ¿Ya? Aquí está su profesor y su profesor tiene eh, hermanos. Tiene hermanos y tengo dos hermanos. Y aquí está su profesor, ¿cierto? Aquí estoy yo. Y además tengo una hija y tengo hijos de mi hermano, es decir, sobrinos míos. Sobrinos míos y mi hija tiene, ¿cómo se llama? También tiene su hijo. Y mi primo tiene además otro hijo. Entonces, fíjense, ¿cuál es la regla? Se sigue, en primer término, las líneas rectas, ¿no es verdad? Cónyuge, descendiente, hijos, nietos, se sigue esa regla. Pero los colaterales se refieren a los que están no en línea recta, no se refieren ni a mi padre, ni a mi abuelo, ni a mi nieto, ni a mi bisnieto. Se refieren a los que están en una línea paralela conmigo. Vale decir, por ejemplo, mis sobrinos. Mis sobrinos no están en línea recta, no dependen en línea recta de mí. De mí depende mi hija. Pero mis hermanos dependen en línea colateral en relación a mi padre. Está mi padre, hijo, nieto. Y acá yo tengo mis hermanos, entonces están en relación colateral. Acá están mis hermanos para que nos pongamos en el ejemplo. ¿Ya? Entonces acá están mis hermanos. Acá están mis hermanos y aquí estoy yo. Entonces mis hermanos están en línea colateral y naturalmente que los descendientes de ellos también van a estar en línea colateral. Entonces, por ejemplo, muero yo y queda mi sobrino. Queda mi sobrino que es un colateral. Y además el otro primo que yo tenía fallece y deja el hijo, que va a ser un sobrino nieto mío. Entonces fíjense que queda un sobrino nieto y queda mi sobrino. Entonces se llama a los colaterales, se llaman los dos, pero se prefiere al más cerca, al que esté más cerca en línea y grado. En este caso, se va a preferir a mi sobrino y no a mi sobrino nieto, y él se queda con toda la herencia, con toda la herencia. Así es. Esa es la sucesión intestada. Bien. Orden entonces la palabra mágica en la sucesión intestada, que es el 99% de los casos que se producen en Chile cuando fallece una persona sin testamento, se siguen los órdenes sucesorios. Volvamos. El primer orden, dijimos, es decir, que cuando muero una persona, se debe verificar si existen cónyuges e hijos. Y nos vamos al primer orden. Pero el primer orden no es tan simple. El primer orden sigue unas reglas. Y sigue una regla. Que la madre recibe, que el cónyuge recibe
el doble de cada hijo. Eso que han escuchado ustedes, que el cónyuge recibe el 50% más uno. La regla es que el cónyuge recibe el doble de cada hijo y no menor al 25% del hijo. Pongamos un ejemplo. Fallece el profesor. El profesor, imaginémonos que está casado. Y además tengo una hija. Y dejo un departamento, Sócrates mi auto, mi caballo Saratoga, mi perrita Aramis, todo eso evaluado 10 millones de pesos. O sea, tengo un patrimonio de 10 millones de pesos y muero sin dejarte nada. ¿Cómo se reparte la herencia? Entonces la ley dice, vamos a elegir primero al primer orden. ¿Cuál es el primer orden? ¿Cónyuge? ¿Tiene cónyuge? Sí. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cómo se reparte la herencia? Dice, tenemos que respetar, la cónyuge recibe el doble de cada hijo y no menos del 25%. El doble de cada hijo. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un cónyuge, bueno, pero aquí es más fácil, porque solamente estas reglas se aplican cuando haya una necesidad, digamos. Entonces aquí, fíjense, se reparte la herencia 50%, aquí sí se aplica porque tengo solamente un hijo, se aplica porque dice el doble de cada hijo, es decir, se pone la suposición de que hay más de un hijo. El 50% se recibe la cónyuge y el otro 50% recibe el hijo. Entonces aquí se da la regla común, que dicen cuando uno fallece, la cónyuge se lleva el 50%. En este caso, se da, ¿no? O sea, 50%. Supongamos que no tengo un hijo, tengo dos. Y así complico. Entonces, si muero con cónyuge y con dos hijos, se sigue el primer orden sucesorio que dice cónyuge. Pero aquí, fíjense, se recibe el doble de cada hijo. Y si tengo un patrimonio de 10, 5 millones se va a recibir mi cónyuge y los otros 5 millones se reparten entre los dos hijos porque se recibe el doble de cada hijo. Entonces van a recibir 2,5 millones y 2,5 millones cada uno de mis hijos. Y se pone el 25. Entonces fíjense, la regla es el doble de cada hijo, pero no menor del 25%. O sea, bajo ninguna circunstancia puede ser menor del 25%. ¿Cuándo se va a dar esta segunda regla? O sea, muchos hijos. Ahora pongamos el otro ejemplo. Entonces, muero yo con cónyuge y tengo 10 hijos. Tengo 10 hijos y tengo un patrimonio de 10 millones. ¿Cómo se reparte la herencia? Si tengo una cónyuge y dejo 10 hijos, bueno, se va a repartir respetando la regla. Primera regla. La primera regla que dice que debemos recibir el doble de cada hijo. El doble de cada hijo, el doble de cada hijo. De tal forma que el doble de cada hijo significa que la herencia, si tengo 10 hijos, se va a dividir en 12 partes. Entonces tengo 10 y lo divido por 12 y aquí están 0, 100, 12 por 9, 12 por 8, 94. 8, 12 por 8, 94, son 6, 6 por 5, 6. O sea, si divido la herencia por 12 partes, porque a la cónyuge le corresponde el doble, es decir, no van a ser 11 partes. 11 partes la cónyuge más los 10 hijos, sino que van a ser 12, porque la cónyuge recibe el 12. Cada parte va a ser de, si tengo 10 millones, va a ser de 0,85 mil, o lo que es lo mismo, 850 mil pesos. ¿No es cierto? 850 mil pesos cada parte. Entonces, si son cada parte y la cónyuge recibe el doble, a la cónyuge va a recibir 1.700.000, ¿no? Entonces, la respuesta es, en primera instancia, es que la cónyuge recibe el doble de los hijos. Si muero con 100, con 10 millones, la cónyuge va a recibir 1.700.000 y cada uno de los hijos va a recibir 850. Pero, esta solución debe subordinarse a una regla más grande, que la segunda, que dice que bajo ninguna circunstancia la cónyuge puede recibir menos del 25%. Y el 25% de los 10 son 2,5 millones. La pregunta es, ¿cuál de las dos reglas favorece a la cónyuge? Digo a la cónyuge porque me morí yo, pero puede haber fallecido mi cónyuge y yo soy el heredero, ¿no? ¿Cierto? No nos compliquemos. Entonces, la respuesta es, ¿cuál de las dos reglas
favorece al cónyuge, siempre hay que favorecer al cónyuge. El doble de cada hijo, no menor de 25%. No puede ser menor de 25%. Entonces la respuesta correcta en este ejercicio será que la cónyuge va a recibir el 25%, los 2,5 millones, y los otros 7,5 se reparten entre los 10 hijos. O sea, a cada uno le va a corresponder 750.000 pesos. Y esa sí será la solución al caso planteado. Primer orden sucesorio. Cónyuge e hijo. Vamos, fíjense, ahora, no hay cónyuge. No hay cónyuge y quedan los hijos, se reparte toda la herencia entre los 10 hijos, o sea, cada uno, si tengo 10 millones, le va a corresponder 1 millón. No hay hijos ahora. Entonces pasamos al segundo orden sucesorio. Y el segundo orden sucesorio es cónyuge y ascendiente. Es decir, por ejemplo, yo tengo a mis dos padres. Entonces, si tengo 10 millones de pesos, 10 millones de pesos, se va a repartir 6,66 millones, se va a repartir para mi cónyuge. Y el otro, el 3,33 millones, se van a repartir para mis padres. Si es un padre, si tengo un padre, los 3,33 millones se los va a llevar mi padre. Si son dos padres, estos 3,33 se dividen por dos. Y a cada uno le va a corresponder la mitad. Y al cónyuge le va a corresponder 6,66. Esa es la segunda orden sucesoria. Primer orden sucesorio, cónyuge, descendiente, con dos reglas. Segundo orden, cónyuge y ascendiente, con una regla. Se divide en tres partes, una parte para los ascendientes, dos partes para la cónyuge. Tercer orden, no hay cónyuge, no hay hijos, no hay ascendiente. Se reciben los hermanos y esos se van con toda la herencia. Hay unas reglas particulares de los hermanos, pero para efectos del curso de aspecto legal no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Esa es la. Y lo cuarto es los colaterales. Se va con todo el dinero, el colateral más cercano. Y si ya no hay colateral, se va el número 5. Fíjense. Ahora, por el simple hecho, y ahora terminar, por el simple hecho de, de quedar como heredero, es decir, fallece mi padre y yo quedo como hijo, inmediatamente asumo la herencia, no. Se da la oportunidad de poder aceptar o repudiar la herencia, ¿sabes decirle? Que no, y va a ser naturalmente cuando la herencia tenga más deudas que viene. Porque, ¿qué pasa? El heredero se dice que sigue la condición del fallecido, del causante, del muerto. Es decir, que lo sucede en todos sus derechos y obligaciones. De tal forma que si fallece y yo quedo heredero, yo puedo tener la oportunidad de aceptar o repudiar la herencia. ¿Bien? ¿Cómo se acepta? A través de la posesión efectiva, pero no nos vamos a meter en eso, a través de la posesión efectiva. Y se da la oportunidad, ¿por qué? Porque fíjense que uno de los principios es que del emprendimiento, del punto de vista patrimonial, es que cuando uno contrata, lo hace para sí y para su cerebro. Expliquemos. Si yo el día de mañana celebro un contrato de compraventa por 10 autos, me llegan los 10 autos y que me comprometo a pagarlos en un año más, y en el intertanto fallezco, no pagando los 10 autos, que eran aproximadamente 10 millones de pesos, esa deuda por mi fallecimiento no se extingue, no termina por la muerte, sino que esa deuda se transmite a mis herederos. ¿Y va a ser de mis herederos cuándo? Cuando ellos acepten la herencia. Porque la herencia no solamente comprende bienes, sino que también comprende las deudas. Hasta aquí el primer video de derecho sucesorio, poniéndonos en la sucesión sin testamento, que es la regla general, para posteriormente ahora ver lo que es la sucesión testada, es decir, cuando uno deja testamento.